A los llamados a ser escogidos, bienvenidos una vez más a mi canal. Qué delicia tenerlos por acá. No saben, no se imaginan cuánto los he extrañado. Y yo desde diciembre no me conectaba en un en vivo, pero hoy tenemos una clase súper interesante. Me gustaría mostrar una vez más, si me permiten un momentito, quiero mostrarles una vez más la portada con la que pues los llamé, hice el llamado a la atención, ¿no? La epístola de paz, como llamó Lutero a esta epístola de Santiago. Y yo no me había tomado la molestia ni siquiera de leer los argumentos de Lutero para poder llamar esta epístola de esa manera, ¿no? Me llamó la atención un comentario de un compañero de estudio que me dice, entonces tú piensas como Lutero, que llamó la epístola de Santiago la epístola de paja. Pues más o menos, me gustaría los que siguen este canal, que han visto todas las enseñanzas a lo largo del año pasado, donde hablamos del nuevo pacto y la ley de Cristo, pues he visto la contradictoria predicación que tiene la epístola de Santiago. Pero hoy vamos a presentarles cuáles fueron los argumentos eh, de Lutero cuando se encontraba traduciendo la escritura al alemán. En sus prefacios a cada uno de los libros de la Biblia, él se tomó la molestia de dar quizás una pequeña introducción. Y es allí donde podemos ver cómo él habló, pero no solamente en ese momento, sino hasta lo largo de 20 años aproximadamente. Lutero estuvo sentándose en la mesa y argumentando en contra, o mejor dicho, dando sus argumentos del por qué él pensaba que esta epístola no debería pertenecer al canon y la consideraba una epístola que no tenía la doctrina de la salvación en Cristo Jesús. Vamos a, voy a quitar la pantalla me gustaría comenzar a leerles lo que Lutero escribió en 1522 cuando él se encontraba traduciendo la escritura al alemán. Dice, dice en su prefacio a las epístolas de Santiago y de Judas, en el 1522, dice, aunque esta epístola de Santiago fue rechazada por los antiguos, yo la alabo y la considero un buen libro. Mira, a mí me dio mucha risa cuando yo empecé a leer cómo Lutero, antes de empezar a hablar lo que él opinaba de la carta, es como cuando tú quieres alabar a alguien para después decirle, mira, pero estás equivocado. Él tenía como que un trasfondo psicológico en estas palabras, ¿no? Él dice, y yo la alabo y la considero un buen libro, porque no establece ninguna doctrina de hombres y pone gran énfasis en la ley de Dios. Pero para expresar mi propia opinión al respecto, aunque sin perjudicar a nadie, considero que no es obra de ningún apóstol. Así comienza su prefacio, Lutero, haciendo una afirmación contundente de que él no pensaba que esta obra a la que conocemos como la epístola de Santiago, o mejor dicho, la epístola de Jacobo, al quien hoy día nosotros consideramos o pensamos que es el hermano del Señor. Bueno, algunos lo piensan, yo no lo pienso. Él dice que no considera que es obra de ningún apóstol. Y yo me quedaba fascinada cuando empecé a leer. Vamos a ver qué más escribió. Dice, sus razones son las siguientes. Dice, primero, va directamente en contra de San Pablo y de toda la demás escritura, pues atribuye la justicia a las obras y dice que Abraham fue justificado por sus obras al ofrecer a su hijo Isaac. Aunque San Pablo, porque así se expresa Lutero, por el contrario, enseña en Romanos 4:2 que Abraham fue justificado sin obras, solo por la fe, antes de ofrecer a su hijo, y lo prueba con Moisés en Génesis 15:6. Ahora bien, aunque esta epístola pudiera ser ayudada, él dice, habían algunos, entre ellos
se puede decir que su mano derecha, su más aliado, colaborador en la formulación de la reforma, al que él menciona en este escrito, eh, él estaba tratando de ayudar, y lo vamos a conocer por nombre, de ayudar a esta epístola. Pero sigamos viendo cómo se expresa Lutero de esto. Y se pudiera ser ayudada y se pudiera encontrar una glosa para esta justicia por obra. No puede defenderse contra la aplicación a las obras de lo dicho por Moisés en Génesis 15:6, que habla únicamente de la fe de Abraham y no de sus obras, como San Pablo muestra en Romanos 4. Este defecto, por lo tanto, lleva a la conclusión de que no es obra de ningún apóstol. La gente que me ha escuchado hablar de esta carta, una de las cosas que yo encontré en la epístola de Santiago es una afirmación que es falsa, por cuanto el único lugar donde a Abraham se le justifica es en Génesis 15, no en Génesis 22. O sea, ya por allí, Dios no es Dios de mentira. Y los que siguen este canal me han escuchado hablar de esto. Dios no es Dios de mentiras. Abraham fue justificado cuando fue llamado a mirar las estrellas y a contarlas. Y Dios le dice que su descendencia será tan grande como las estrellas del cielo. Y Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces, ese es uno de los argumentos de Lutero también, ¿no? Ahora sigamos leyendo. A ver si les puedo, déjenme ver para compartirles la pantalla. Déjenme compartirles, a ver, déjenme quitar esta o presento otra pantalla. Comparto. Les voy a compartir para que ustedes también puedan leer conmigo. Un segundo. ¿Por qué no me sale? Compartir pantalla. No me sale. Muy raro. Bueno, no sé qué pasa que no me quiere compartir. La tengo puesta. Aquí está. Bueno, sigo leyendo porque no quiero aburrirlo. Segundo, su propósito es enseñar a los cristianos, y en toda esta larga enseñanza no menciona ni una sola vez la pasión, la resurrección, ni el espíritu de Cristo. Nombra a Cristo varias veces. En esas varias veces las podemos resumir por dos. En el primer verso de la epístola, en el primer capítulo, y en el segundo capítulo, que hay otra mención de Jesucristo, y de eso vamos a hablar más adelante, pero sigamos leyendo lo que él escribió. Dice, no nombra a Cristo, perdón, nombra a Cristo varias veces, pero no enseña nada acerca de él, y solo habla de la fe común en Dios. Es lo que yo veo. Cuando en esa carta se habla del Señor y de Dios, es la fe del Dios Padre, así lo veo yo. Yo no veo que se esté hablando de la fe de Jesucristo, no hay cristología en esta carta para nada. Un par de menciones no me dice a mí que alguien diga yo soy cristiano y que me hable solo de Moisés, no me dice a mí para nada que esa persona es cristiana. Entonces, ¿por qué es deber de un verdadero apóstol predicar acerca de la pasión, la resurrección y la obra de Cristo? Y así poner el fundamento de la fe, como él mismo dice en Juan 15:27. Y vosotros daréis testimonio de mí. Eso es lo que nosotros, los seguidores de Cristo, debemos llevarle a la gente el testimonio de Cristo. Dice, todos los libros sagrados genuinos concuerdan en esto, que todos predican a Cristo y tratan de Él. Esta es la verdadera prueba por la cual deben juzgarse todos los libros, cuando vemos si tratan de Cristo o no. Pues todas las escrituras nos muestran a Cristo. Romanos 3:21. Y San Pablo no quiere saber nada sino a Cristo.
una de Corintios 15:12. Y San Pablo, perdón, lo que no enseña a Cristo no es apostólico. Aunque San Pedro o San Pablo lo enseñen o lo enseñaran, nuevamente, lo que predica a Cristo sería apostólico. Aunque Judas, Anás, miren a los personajes que él agarra para decir que si Judas, el que lo traicionó, sería, ¿no? Anás, imagínense, el sumo sacerdote, Pilato o Herodes lo hicieran. Es decir, es apostólico porque se habla de Cristo y nos está presentando la obra salvífica de Dios en la cruz, muerte, resurrección, salvación en Él. Pero este Santiago, perdón, pero este Santiago no hace nada más que impulsar hacia la ley y sus obras y mezcla las dos cosas de manera tan desordenada que me parece que debió de haber sido algún hombre bueno y piadoso, que tomó algunos dichos de los discípulos, de los apóstoles y los puso así por escrito. O quizás fueron escritos por alguien más a partir de su predicación. Él llama a la ley de libertad, mientras que San Pablo la llama ley de esclavitud, de ira, de muerte y de pecado. Gálatas 3:23, Romanos 7:11. Además, en Santiago 5:20 cita dichos de San Pedro. El amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Y humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Primera de Pedro 5:6. Y de San Pablo, Gálatas 5:10, el espíritu desea contra el odio. Y sin embargo, en cuanto al tiempo, Santiago, miren lo que él cree de, miren, él no piensa, él no veía esta epístola como escrita por el hermano de Jesús, porque su comentario sobre el Santiago que menciona me deja saber a mí que él en forma burlesca, como irónica, dice, Santiago fue muerto por Herodes en Jerusalén antes que San Pedro. Así que parece que vino mucho después de San Pedro y San Pablo. Es decir, él no está vinculando esta carta con Santiago o Jacobo, el hermano del Señor. En una palabra, quiere proteger contra aquellos que confiaban en la fe sin obras. Sigue hablando Lutero de la carta. Y no está a la altura de la tarea en espíritu, pensamiento y palabras, y desgarra las escrituras y con ello se opone a Pablo y a toda la escritura. Y yo estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque la salvación, la justificación de tapa a tapa en la escritura le pertenece a Dios. En el Viejo Testamento se hablaba de Yahweh como el autor y consumador de esa salvación. Y la justificación es una declaración judicial de ley. Dios declara justo a la persona, no la persona se justifica. Y vamos a estar viendo esto en esta clase. Vamos a estar viendo todos los pasajes donde la salvación y la justificación le pertenece a Dios. Y esas personas que están hablando de esta justificación y de esta salvación, recibieron justificación por reconocerse ellos inmerecedores de una salvación que solamente puede ser provista por Dios. Continúa leyendo lo que el Lutero escribió. Y quisiera lograr insistiendo en la ley, lo que los apóstoles, miren lo que Lutero dice, o sea, que Santiago, el que haya escrito esta canción, esta epístola, dice, quisieran lograr insistiendo en la ley, es decir, basándose en esa ley, lograr lo que los apóstoles logran incitando a los hombres al amor, porque eso fue a lo que Jesús nos incita, al amor. Dice, por lo tanto, no puedo colocarlo entre los libros principales, aunque no impediría que nadie lo coloque donde quisiera, así diría yo hoy, y lo estimara como quisiera, porque hay muchos buenos dichos en él. Bueno, hay buenos dichos, pero no se nos presenta el Evangelio de Cristo. Y termina él escribiendo, porque esto es
Esta es una introducción para lo que es la carta de Santiago y también la carta de Judas. Termino de leer esa introducción. Dice, en cuanto a la epístola de San Judas, nadie puede negar que es un extracto o copia de la segunda epístola de San Pedro. Tan semejantes son todas las palabras. Él también habla de los apóstoles como un discípulo que viene mucho después de ellos. Y cita dichos, fíjate que a ver, Lutero no considera tampoco la epístola de San Judas como parte de los apóstoles. De hecho, nunca se refiere la escritura a los hermanos de Jesús entre los discípulos y mucho menos entre los apóstoles. Dice que vienen mucho después de ellos y cita dichos e historias que no se encuentran en ninguna parte de las escrituras. Esto movió a los antiguos padres, miren lo que va a citar Lutero, dice, esto movió a los antiguos padres a excluir esta epístola del cuerpo principal de las escrituras. Además, Judas, el apóstol, no fue a tierras de habla griega. Bueno, aquí por lo visto sí lo vincula o está hablando de un Judas. El apóstol dice, no fue a tierras de habla griega. O sea, en otras palabras, está afirmando que si esta carta está en griego, no es de Judas el apóstol, sino a Persia, como se dice, por lo que no escribió en griego. Por lo tanto, aunque alabo el libro, es una epístola que no necesita contarse entre los libros principales que han de poner el fundamento de la fe. Esas fueron las primeras palabras que vamos a estar estudiando en este día, que ha escrito Lutero en lo que es la introducción, el prólogo de la epístola tanto de Santiago como de Judas. Sin embargo, me gustaría darles mi apreciación. Hablaré de Jacobo como hoy en día lo entendemos, como el hermano del Señor. Sin embargo, entiendo que lo que escribió Lutero, que es lo que él pensaba, que esta epístola no había sido escrita por ningún apóstol, ¿verdad? Yo también pienso lo mismo. Y que no presentaba el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Por consiguiente, no predica el evangelio. Las buenas noticias de salvación deben estar presentes en cada una de las diferentes libros, evangelios, cartas o epístolas que encontramos en nuestro Nuevo Testamento. Sin embargo, esta carta presenta una serie de comportamientos que, aunque suenan bonitos, nosotros, los seguidores de Cristo, amamos al Señor, hemos creído en Él, lo amamos y somos movidos por el Espíritu Santo a las buenas obras. No estamos sin ley, estamos en la ley de Cristo. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a ser imitadores de nuestro Señor, de vivir, pero sobre todo mostrando amor, misericordia, empatía y comportarnos como el Señor se comportó. No solamente, no solamente que Él guardó todo lo que Él tenía que guardar, que solamente Él pudo guardar para poder ser ese Salvador que nos dio a nosotros la entrada al reino, la entrada a la vida eterna, porque Él es la puerta, sino que lo imitamos en aquello que en lo que superó. Él superó todo lo que estaba escrito, porque Él mostró el carácter de Dios. El amor, la misericordia es parte del carácter de Dios. Y el Señor está llamando desde las primeras escrituras que recibieron los padres en el, digamos, en el Pentateuco, llama a juicio y a justicia. Tenemos que ser justos en el momento de proclamar un juicio en contra de otra persona. Como dice el mismo Jesús, juzgar con justo juicio. Entonces, a ver, ayer fui a buscar todo lo que pude encontrar sobre los dichos de Lutero, pero no solamente encuentro esto que acabamos de ver juntos, sino una serie de comentarios que me llamaron tanto la atención, sobre todo ese comentario
donde él dice, en algún momento voy a usar esta carta para encender el fuego de mi estufa. Yo dije, wow, esto es una declaración aún más fuerte que haber escrito que era una epístola de paja. Pero vamos a ver por qué y en comparando a qué él hace estas declaraciones. Dice, a ver, yo estoy escribiendo sobre Jacobo, el hermano del Señor. Cuando yo voy a todas las menciones de Jacobo, primero que no lo encontramos entre los discípulos del Señor, porque bueno, estamos hablando de lo que pensaba Lutero, pero yo también quiero compartir lo que yo he estudiado, lo que yo he investigado. Entonces, em, ¿qué pasa? Que cuando hablamos, discúlpeme que me distraje con un comentario que habían dejado tan horrible que tuve que sacar a la persona este señor seguro que era un amador de las Torá, amador de las obras. Y vamos a estar viendo lo que Dios dice con respecto a aquellos que quieren justificarse, porque hay una maldición y yo no sé si usted, no solamente la maldición que encontramos en Deuteronomio cuando dice y maldito aquel que no cumpla todas las palabras de esta ley, del pacto del Sinaí, sino de aquellos a los que Dios estaba confrontando con el profeta Jeremías. Hay unas declaraciones de maldición a aquellos que quieren sustentar su salvación, su justicia, y que ponen su confianza en la carne, como si su propia carne o el confiar en cualquier hombre para salvación. En ese sentido, en ese contexto, Jeremías está hablando porque ellos querían refugiarse en la fuerza de Egipto. Y en Jeremías 17 podemos ver todo el contexto. Hay una oración de Jeremías, me están persiguiendo. Señor, que no vas a hacer nada. Más o menos parafraseando. Pero vamos a leer todos los versos donde la justicia y la salvación son declarados en toda la Tanakh como obra de Dios. Para mí el fundamento es Jesucristo. No hay una obra que se pueda levantar diferente a lo que es la salvación en Cristo Jesús. Jesucristo no comienza el nuevo pacto en Mateo 1, ni siquiera en su ministerio terrenal. Jesucristo en la última cena anuncia el nuevo pacto, sellado con su sangre. Por lo tanto, ese nuevo pacto comienza en la cruz y su apertura se da por completo, judicialmente hablando, cuando el Señor resucita. Y tenemos un transcurrir de 40 años aproximadamente, desde el año 30 hasta el año 70, donde Jesucristo nos ha dejado ver a través de la escritura que había un proceso de transición donde, como dice Pablo, la esclava y la libre estaban caminando juntas hasta el tiempo de despedir a la esclava, que sería el viejo pacto con todo y su ley. Y quedaría el nuevo pacto con la ley de Cristo, como lo dice Pablo. Ahora, luego de estudiar leyendo la patrística hasta mediados del siglo III, porque es una tarea que yo no quise que nadie me la contara. Yo quise ir y leer yo misma. Lo hice como un proceso de investigación para poder escribir en mi libro todo lo que encontraba. Ahora, yo no veo protagonismo de Jacobo, de ninguno de los Jacobos, en la patrística, en aquellos que están escribiendo desde Policarpo, Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, llegamos hasta Ireneo, y los protagonistas son Pedro y Pablo, pero principalmente Pablo. Jacobo no tiene ni pie, ni arte, ni nada en todos esos escritos.
Todavía Ireneo de León escribe aproximadamente en el año 180 y no menciona esta epístola. Pero tenemos también la lista del canon Muratori, donde esta epístola tampoco es parte de ese canon. Estamos hablando ya de finales del siglo II. Ahora entramos en el siglo III y es cuando empieza apenas a mencionarse eh, por Orígenes, por ejemplo. Pero esta carta es mencionada con un conflicto por detrás, porque no se cree que es una carta genuina, se presenta como una carta espuria, como una carta falsa. Y no se quiere meter en los distintos cánones que se estaban formando. Todavía Eusebio de Cesarea, ya hablando en el siglo IV, presenta la polémica que hay sobre la carta. No todos la aceptan. Por eso es que Lutero dice, los padres, en su escrito, los padres no querían meter esta carta en el canon porque dudaban de su autenticidad. Yo no necesito a un hermano de Jesús escribiendo de Moisés para yo creer en Jesús. Ahí no hay cristología para nada. Ahora, lo que sí pude ver es que se había levantado una herejía llamada los Ebionitas, que venía de Ebión, quienes eran amadores de la Torá. Idolatraban a Moisés, como muchos lo hacen. Mayormente estas sectas que, como todas las religiones del mundo, quieren basar su salvación en sus propias obras o méritos. Ellos tenían una doctrina heredada por el hermano de Jesús. Empieza este conflicto donde esa denuncia en Ireneo de León en el 180 aproximadamente los confronta y los declaran herejes. Está en su escrito contra los herejes. En este trasfondo de que no querían aceptarlos como una rama legal, de pronto en el siglo III aparece esta carta con la doctrina a quienes ellos seguían, a Jacobo, el hermano del Señor. Pero ¿cómo se nos presenta Jacobo en la escritura? En los tres evangelios se nos presentan a los hermanos de Jesús como contrarios al ministerio de Jesús. El evangelio nos deja ver cómo el Señor en esos dos momentos diferentes que lo van a buscar, que está su mamá y están sus hermanos, lo van a buscar y, y el Señor está hablando de que el profeta, a ver, que no hay profeta, textualmente no recuerdo cómo dice, pero está hablando de que él no es profeta ni en su tierra ni para los de su casa. Pero que los discípulos, sus hermanas, hermanos, su madre, son aquellos que están allí sentados a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas, creyendo en él, creyendo en su ministerio. Juan se atreve aún más y dice, el Evangelio de Juan, y dice que sus hermanos no creían en Jesús. Todos sabemos que el Evangelio de Juan fue escrito, uno de los últimos evangelios, aparentemente, en escribirse. Y nos está dejando saber todavía que los hermanos de Jesús no creían en él. Después entramos al libro de los Hechos y encontramos la escena donde los hermanos junto a María y las mujeres están todos unánimes, reunidos, orando. Pues bueno, eran judíos, tenían que orar. Era lo que sabían hacer, orar. Eso no me dice a mí que una persona esté orando, ni siquiera que esté metida en una iglesia, que esté en un templo y que esté orando. No me puede hablar de la fe genuina de esa persona. Me puede, a ustedes y a todos nos gusta ver el fruto del Espíritu Santo en la vida de aquellos que nos decimos seguidores de Cristo. Entonces, cuando yo quiero buscar ese fruto en Jacobo, yo no lo encuentro. Porque cuando yo voy incluso al libro de los Hechos, yo solamente encuentro a Jacobo predicando obras, predicando a Moisés. Jacobo, usted se pone a estudiar el personaje y usted no ve que nada
que sea el evangelio. Cristo, mi hermano, murió por nosotros, resucitó. Crean en él es el camino, la vida, lo que sea. Yo solamente encuentro a Jacobo impulsando, empujando en el libro de los Hechos a Pablo a que hiciera un sacrificio que pisoteaba totalmente el sacrificio de Jesús. Ahora, eso es el Jacobo que yo encuentro. Pero vamos a hablar, vamos a hablar de lo que es la justificación. La justificación y la salvación. Déjenme avanzar. Dice, lo que pasa es que se me perdió aquí. A ver, dice, ahora bien, es importante precisar históricamente la cuestión cristológica. Las fuentes antiguas describen a los ebionitas como un grupo que negaba la preexistencia y divinidad de Jesús. Sostenían que era un hombre nacido de José y María de manera natural y que fue elegido o adoptado por Dios debido a su obediencia. Eso es lo que predicaban los ebionitas. Algunas tradiciones los presentan afirmando que el Espíritu descendió sobre él en el bautismo, marcando ese momento como el inicio de su misión. Esa posición corresponde a una cristología adopcionista, lo cual es una herejía y lo cual fue combatido en los primeros concilios ecuménicos, o sea, de toda la iglesia de esa tierra conocida. Lo grave doctrinalmente no es solo su énfasis en la observancia de la Torá, ni su rechazo de Pablo, sino su negación de que Jesús sea el Hijo eterno encarnado, al reducirlo a un hombre exaltado por obediencia. Alteran la identidad misma del Mesías y por consecuencia la base de la salvación. Si Jesús es simplemente un hombre adoptado, entonces la redención deja de ser un acto soberano de Dios manifestado en la encarnación y pasa a depender del mérito humano. Estaríamos adorando lo que Dios en toda la escritura exhortó a que no hicieran, a las criaturas. Estaríamos adorando a un hombre creado, nacido de una mujer de la relación sexual con José y María. Pero ese no es el caso, porque es Dios que se encarnó, que dejó su majestad o la limitó para poder venir a vivir perfectamente y entregarse voluntariamente como ese cordero perfecto para quitar nuestros pecados y redimirnos de la maldición. Entonces, esa cristología fue considerada herética por la iglesia antigua, porque niega la encarnación y la transforma en una obra de salvación, en un esquema donde el hombre alcanza estatus por obediencia. O sea, tenemos a muchos, incluso, diciendo, es que Noé, Daniel y Job fueron justos y pudieron justificarse por su justicia. De eso vamos a estar hablando. Quien sea que haya escrito esta epístola habla con una doctrina atribuida a Jacobo, por supuesto, pero predica dentro del marco de la Torá mosaica. Su lenguaje legal, su estructura, su basamiento, el fundamento de su predicación no es Cristo. No nos presenta no nos presenta venida a Cristo, no nos presenta Jesús murió por nosotros, Jesús resucitó, sigámoslo a Él. Esa no es la predicación que encontramos en esta carta. Solamente responde a un fundamento del pacto sinaítico, en el cual ya no estamos y en el cual, si hubiese sido esta carta escrita en el tiempo de esa transición, tuvieron 40 años para entender que el viejo pacto había pasado y que estaban en el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Eso fue lo que Jesús en la cena dijo. Bebed esta copa que es mi sangre que será derramada por todos ustedes. La sangre del nuevo pacto. Ese fue el sello en la cruz. Entonces, Jacobo no desarrolla la cruz como fundamento redentor. Jacobo no expone la resurrección como centro del mensaje. Jacobo no articula la justificación como acto jurídico.
soberano de Dios basado en la fe. Jacobo no presenta a Cristo como autor de salvación. Su énfasis es exhortativo y moral bajo el marco de la ley de Moisés. Cuando vamos a lo que se enseña en la Biblia en torno a la figura de Jacobo, sabemos que durante el ministerio terrenal no creía en Jesús. Y el libro de los Hechos, como ya lo he explicado, cuando tú lo puedes abordar todas las menciones de Jacobo diciendo, esto es lo que había sido profetizado por el profeta Amós. ¿Y dónde está Cristo ahí? Sí, los gentiles iban a venir. El tabernáculo de David iba a ser levantado y todas las naciones vendrían a ese tabernáculo. Y ese tabernáculo es Jesús. Pero esas palabras que se citan en Hechos 15 por Jacobo, para nada tienen cristología. Está citando una escritura simplemente. Las palabras de Pedro sí tienen cristología en ese mismo capítulo, pero no las de Jacobo. Lutero en 1522, en el prefacio del Nuevo Testamento, Lutero afirmó que la carta contradice a Pablo en el tema de la justificación. Declaró que Abraham fue declarado justo en Génesis 15 por fe, mientras que Santiago lo vincula esta justificación al acto de ofrecer a Isaac en Génesis 22. Para Lutero, esa aplicación altera el orden teológico del texto. También señaló que la carta carece de desarrollo explícito de la pasión y de la resurrección. Algo que yo me he cansado de decir esto en mi canal, ¿no? Y yo apenas ayer leí los argumentos de Lutero. Elementos que él considera centrales en la predicación apostólica. Allí la calificó como una verdadera epístola de paja en comparación, y Lutero hace una comparación entre con Juan, Pablo y Pedro. Y dice que si yo tengo que escoger entre las cosas que escribió Lutero, si yo tengo que escoger, yo paso mi predicación de esto que sí tiene a Cristo. Por eso es que él la llama una epístola de paja. Porque ¿cómo sales tú a predicar a Cristo con esta epístola? Dime tú. Tú puedes predicar a Moisés, pero no puedes predicar a Cristo con esa Jacobo, siervo de Cristo. Y en cuanto a esas menciones, quiero decirles que los pergaminos o los manuscritos, mejor dicho, los manuscritos más tempranos que tenemos, del verso 1, donde él se llama siervo de Cristo, del capítulo 2, donde él también menciona a Jesucristo, y del capítulo 5, donde habla de la venida esperamos la venida del Señor. Ahora, eso, lo más temprano que tenemos está en los códices sinaíticos, el códice vaticano y en los que le siguen. Pero sí tenemos papiros anteriores, solo que estos versos no están en esos papiros. No tenemos una evidencia escritural en la que podemos decir en el siglo III, cuando la carta empezó a ser mencionada como una carta espuria, falsa, ya estaba escrito esto. No lo tenemos. Entonces, en ese sentido, para mí, algo tan tardío ya, del siglo IV y V, donde apenas se menciona a Jesucristo en ese tiempo. Y ahora, en cuanto a la venida del Señor, toda la escatología judía esperaba la venida del Señor. El hecho, por eso es que Lutero también lo menciona. O sea, Lutero habla de que su teología es en cuanto a Dios en general. Sus menciones de Dios y del Señor hablan del Dios que conocían en el Antiguo Testamento. No hablan de Jesús como Dios o como Señor. Más bien, hablan de la creencia judía en general. Jacobo no creía en Jesucristo. Entonces, en 1530, en sus notas marginales, escribió sobre Santiago 2:12. ¡Oh, este caos! Yo me lo imagino. Santiago 2:12 dice, así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad. Él está hablando de la ley de Moisés. No se crean que en estas menciones él menciona la ley real, la ley de la libertad. Todas esas menciones hablan de la ley de Moisés. Y
Eso nos los deja claro que él dice que el que viole un mandamiento de esto la rompe completa. Entonces, yo ciertamente pudiera decir que estas afirmaciones de Jacobo se cumplieron en el 70, sí. Ellos fueron juzgados por esa ley, por la ley que él llamó la ley de la libertad, pero que era la ley de la esclavitud, como la menciona Pablo. En esas mismas notas también expresó reproche hacia la dinámica de hacerse maestro sin claridad doctrinal. En 1532 dejó esta declaración. Muchos se han esforzado en balde para que Santiago concuerde con Pablo, como también lo hizo Melanchthon o Tom, no sé pronunciar ese apellido, pero era el colaborador más directo que Lutero tenía en cuanto a la formulación de la reforma. En eso estuvo él tratando de cómo podemos hacer que la justificación por fe y por obra sean compatibles, que no puede ser, como lo dice Pablo, o es por fe, es por obra, porque si es por obra no es por fe, no se pueden, las dos no se pueden y no son compatibles con toda la escritura. Lutero lo dijo, yo se lo voy a mostrar ahora. Dice, a ver, como también lo hizo Melanchthon en su apología, pero no con seriedad. Estas dos cosas no armonizan. La fe justifica y la fe no justifica. Esto es una locura. ¿A quién puede hacer que ambos concuerden? Le daré, mire lo que ofreció Lutero en ese contexto. A quien pueda hacer que ambas cosas concuerden, es decir, que la fe justifique y que la fe no justifique, o que las obras justifiquen y la fe justifique al mismo tiempo, ¿verdad? Le daré mi gorra de médico y estoy dispuesto a que me llamen necio. Esas fueron las palabras de Lutero. En 1540 expresó que podría usar la carta para encender su estufa, intensificando su juicio crítico. En 1542 reiteró que en Wittenberg se había cuestionado seriamente su valor dentro del canon. Ese fue el recorrido de Lutero durante casi 2 décadas, alrededor de 2 décadas. Fue su juicio sostenido en contra de esta carta que le ha hecho tanto daño al Evangelio de Cristo. Yo la llamo la carta de los herejes. A mí Santiago no me salva, a mí me salva Cristo. Y un escrito que va en contra del Evangelio, del nuevo pacto, de la ley de Cristo, no debería estar en el Nuevo Testamento. De pronto debería estar en el Viejo, como una carta de un judío más que escribía de su Torá. Ahora, las palabras de Lutero resonaron profundamente con lo que yo misma he podido discernir. Que esta carta, este es quien sea que se adjudicó esta carta y le colocó el nombre de Jacobo o de Santiago, como la terminaron llamando, es un adversario, es como un Satán, un adversario que se levanta en contra de la salvación que pertenece únicamente a Yahweh, en toda la escritura. La escritura de tapa a tapa, y por eso es que Lutero también lo decía, es que no solamente contradecía a Pablo, sino toda la escritura. Quien salve y quien justifica en toda la escritura es Yahweh. Y en el Nuevo Testamento, Jesús, o sea, Dios y el Cordero, como se dice en Apocalipsis. La salvación es de Dios y del Cordero. Dice Jonás 2:9. Miren todos los escritores que reconocieron que solamente Yahweh salvaba. Jonás 2:9. Déjenme darle una miradita aquí. A ver, Jonás 2:9. Dice, la salvación es de Yahweh. Salmo 3:8 proclama, de Yahweh es la salvación. Salmo 37:39, la salvación de los justos es de Yahweh. Salmo 62:1 afirma, solo en Yahweh está mi salvación. Salmo 68:20 declara, Dios es Dios de salvación.
Salmo 130 del 7 al 8 proclama, en Yahweh hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel. ¿Quién lo redimirá? ¿Israel se redime a sí mismo o lo redimirá en estas declaraciones? Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Isaías 43:11 afirma, yo soy Yahweh y fuera de mí no hay quien salve. Por eso es que Dios salvó a través de Jesús en la segunda persona de Dios, porque la salvación es de Yahweh, de Dios y del Cordero. Dice Isaías 45:17, Israel será salvo en Yahweh con salvación eterna. Isaías 45:22, mirad a mí, y que mire, a mí me da mucha risa, ¿no? Porque ahí tenemos los cánticos del siervo en Isaías, a los que muchos pretenden que en todos esos cánticos sea Israel el siervo. Pero allá hay dos siervos, un siervo que es mal portado, que no guarda, que no obedeció, que hay que salvar, y hay otro siervo que salva, que es un alguien, y ese alguien es Jesús. Dice, mirad a mí y sed salvos. Este eje atraviesa toda la Tanaj. La salvación pertenece a Yahweh como acto soberano, es una declaración. En Apocalipsis 7:10 se proclama, la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. En Apocalipsis 19:1 repite, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. El tema no es solamente la salvación, sino la justificación. La justificación es un acto judicial de Dios, es una declaración, es un tribunal que declara justo, no por las obras de aquel que se presenta, sino porque Jesús se presentó en ese tribunal, porque Jesús pagó, porque Dios es justo. Dios no puede dejar el pecado sin que tenga su pago justo. Jesús pagó por nuestros pecados y Él nos acredita su justicia a nosotros, los que creemos en Él. Dice, Job pregunta, mire cómo veía Job. ¿Por qué Job contado entre los justos? ¿Será porque Job hizo tantas buenas obras? Que de hecho yo me leí todo el libro de Job hace poco, un par de veces. Y yo decía, wow, ¿cómo se atrevió Job a tanto? Porque es que cualquiera dice, es que Job era un hombre íntegro. Job estaba juzgando a Dios por todo lo que él estaba pasando. ¿Y cómo te atreves? Y yo soy, es como que en un momento se sintió tan íntegro que dice, ¿qué tal me puede estar pasando a mí? Porque es que yo soy la Coca-Cola en el desierto, para decirlo con palabras modernas. Pero Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo esto? Mire, Job pregunta, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Es que después que Dios lo confronta, o en el proceso de su amargura, dolor y desierto que pasó, él tuvo que aceptar que la salvación es de Dios, que quien justifica es Dios. ¿Cómo puede el hombre justificarse delante de Dios? Nosotros somos, y nuestras obras, como trapos de inmundicia, es decir, los trapos que las mujeres usaban para que allí cayera la sangre de su menstruación. Eso es lo que el profeta quiere expresar cuando escribe esto. Nuestras obras son como trapos llenos de sangre, inmundos para el Señor. Porque Él es santo. ¿Cómo le vamos a llegar nosotros a Dios? A la altura de Él. Salmo 143:2 declara, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente. Ustedes saben de quiénes son estas palabras. Miren, Dios escogió a David. Y se dice de David que era conforme al corazón de Dios. Pero ¿quién era David? La ley había escrito tantas cosas. Y les recuerdo que al lado del arca estaba un libro que tenía el mismo testimonio de lo que estaba dentro del arca.
porque el de afuera era para que ellos lo leyeran y el de adentro era el libro del Señor, digámoslo de esa manera. Había un pacto donde tenía que haber lo que escrito quedó para los que estaban en pacto con Dios y la otra parte que se guardaba en el arca, que era la parte de Dios, digamos. Dos actas. David tuvo todas las mujeres que la misma Torá decía que no podía tener. El rey. El rey no podía tener muchas mujeres. David codició. David mintió. David, ya va, ¿cuándo codició? Codició a la mujer ajena. Algo que se había dicho en el Deuteronomio cuando iban a entrar a la tierra. Codició a la mujer ajena. La mandó a llamar. La hizo que estuviera con él, adulteró, fornicó. Luego la hizo mentir. Mintió él. Como sus planes, y ya la mujer estaba embarazada, como sus planes no se dieron, mandó a matar al esposo de esa mujer. Después Dios dijo, porque es que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Dios no mató a David por la promesa de la simiente. Pero entonces murió el hijo del pecado. Pagó sangre por sangre, como lo decía la ley. David vio que su hijo violó a su hija. El pago de ese hijo era la muerte. Es más, tenían que morir los dos porque eso fue un acto que fue en la ciudad. Y la ley decía que si una mujer era violada dentro de la ciudad y no, a ver, por cuanto estaba en un sitio donde ella podía gritar y ser escuchada, tenían que ser muertos los dos. Cosa diferente era si era violada, digamos, en el desierto, que no había nadie que la socorriera. Tenían que ser muertos los dos, la hija y el hijo. Después el hijo que mata al hermano también tenía que ser muerto. Ahora, cuando yo me pongo a meditar, por ejemplo, ¿por qué David no cumplió con la muerte que merecían sus hijos? Y yo meditaba, esto no fue para esta clase, meditaba hace años en esto. Yo decía, allí está el corazón de David, conforme al corazón de Dios. Porque David sabía que los hijos tenían que morir, igual que Dios podrá saber que el que peca en el contexto del pacto del Sinaí tenía que morir. Sin embargo, Dios mostró misericordia muchas veces. Sigamos leyendo porque es que nos vamos a sorprender con todas las declaraciones que en la Biblia encontramos. A ver, dice, lo vuelvo a repetir, David dice, no entres en juicio con tu siervo. Es decir, si David hubiese entrado en un juicio legal, judicial delante de Dios, el pago tenía que ser la muerte. Dice, porque no se justificará delante de ti ningún viviente. En cambio tenemos a David clamando por misericordia, buscando el corazón de Dios, humillándose, sabiéndose que no vale nada, que solamente puede ser salvo porque Dios es bueno, porque Dios es amor, porque Dios es bondad, porque Dios es misericordia. Así fue como David fue justificado, por fe, porque por obra merecía la muerte. Eclesiastés 7:20 afirma, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Dice Salmos 32, que también es un salmo que cita Pablo, bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad. Hay una buena noticia en esto. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad, de pecado, de transgresión. Somos bienaventurados en Cristo, por ejemplo, porque gracias a Cristo nuestros pecados ya no son contados, fueron lanzados a las espaldas de Dios donde nunca más volverá a verlos. Dice Salmo 51,
A ver, vamos a saludar por aquí que tenemos pastores random conectándose a iglesias y comunidades. Pastores random. Yo no soy pastora y a mí nadie me va a prohibir a que yo hable de mi Cristo. Al que le duela que se rasque. Ángel, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, amado hermano? Cordial saludo, mi hermana y amiga Yolaide. Dios te bendiga. Un abrazo, paz y firmes en Cristo, en su nuevo pacto como eterno hijo, simiente de Abraham, rey de David, en sana ortodoxia trinitaria, reforma protestante y renovación evangélica. Gloria a Dios por esa palabra. Sigamos, sigamos. Salmo 51 afirma, al corazón contrito, miren lo que dice, y humillado, no despreciarás tú, Dios. Así fue que se acercó David. David se acercó a Dios de esa manera. Señor, que yo no soy nadie, con un corazón arrepentido, humillado delante de Dios. Así fue que David se contó. La carta a los hebreos lo menciona entre los justificados. No menciona cómo, pero menciona que fue justificado por fe, porque él no se sentía digno. Y vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que dice Dios de aquellos que se sienten que su mérito es suficiente para salvarse ellos mismos. Dice Isaías 64:6, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, hablamos de eso. Deuteronomio 9:5 establece, no por tus méritos, miren esto, iban a entrar a la tierra prometida y Dios les dice, no por tus méritos, ni por la rectitud de tu corazón vas a poseer la tierra. Y yo los animo a que vayan y lean completo. Todavía recibieron la tierra prometida por gracia, porque ninguno era merecedor. ¿Con qué más la salvación eterna? ¿Cómo creen ustedes que esta gente que no entró a una tierra física por sus propios méritos van a entrar a la salvación por méritos humanos? Come on, como dicen en inglés, por favor. Daniel 9:18. No es, mire, Daniel es nombrado como los justos, que podrían justificarse por sí mismos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo fue la cosa. La oración de Daniel, qué oración tan hermosa, porque es que no oró solamente por él, oró por el pueblo completo y recibió la profecía de las 70 semanas, el tiempo de la justificación, donde sería el pecado quitado, donde recibiría justificación eterna y para siempre. Dice Daniel 9:18, no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Aquellos que creyeron en Dios, pero que creían no solamente en Dios, sino que confiaban en su misericordia, en su amor, en que Él es grande para perdonar. Así es cuando uno llega. Ese es el verdadero arrepentimiento. No como el arrepentimiento que Jesús mismo nos trae para ejemplo. El fariseo estaba ahí al ladito del altar, dándose golpes de pecho. Yo hago esto y esto. Él estaba recordando a Dios. Dios, es que yo hago esto y yo no soy como esto, y yo no soy comparándose. Por eso es que no todo lo que luce muy bonito por fuera podemos decir que están bien con Dios, porque Jesús también habla de ellos como sepulcros blanqueados, que por fuera se mostraban muy la ley. Ellos eran, sí eran, ellos eran los más fieles cumplidores de la ley, y no solamente de la ley, sino de sus propias tradiciones. Ellos fueron por encima de la ley de Dios y escribieron cosas que ni siquiera Dios les había mandado, sus tradiciones de hombre. Sin embargo, para Jesús, ellos eran sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera. Señor, 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 Dios, yo creo, yo soy. Pero para Dios esto no, a Dios no le agrada que hagan eso.
Lo vamos a ver. Jeremías 17:5. En esa oración que Jeremías está haciendo, lo querían matar. Los profetas que confrontaban el pecado de todo el pueblo, que ellos se creían los elegidos y que solamente por elegido y tener la circuncisión del prepucio, ya ellos creían que tenían justificación y salvación. Y hacían lo que les daba la gana, vivían sin ley, transgredían la ley, prevaricaban porque cambiaban las leyes, escribían lo que les daba la gana. Y este es el profeta que dice, que habla de la pluma mentirosa de los escribas, porque no es nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre y hace de la carne su apoyo, y de Yahweh se aparta su corazón. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Hay una versión que dice, que habla del brazo, que hace de la carne su brazo. El brazo de Dios es Jesús. El brazo de Dios que está en el contexto del siervo sufriente es Jesús mismo. Por eso es que no podemos hablar del siervo en Isaías, en el contexto de Isaías 52 a Isaías 53, hablando de que es el pueblo, porque el brazo de Dios es Jesucristo. Entonces, aquel que confía en la carne como su brazo, como aquel que le da salvación para Dios, es un maldito, es un anatema. Pero miren, porque es que ahí no queda. Jeremías 17:7, en ese mismo contexto, dice, bendito sea aquel que confía, que cree, que tiene fe en Yahweh, pues no defraudará Yahweh su confianza. Ahí están los dos polos opuestos. Los dos polos opuestos que esta carta quiere torcer y que no es compatible con toda la escritura completa de tapa a tapa. Afirma contundentemente que la salvación es de Yahweh. La salvación, la justificación es de Dios, es de Jesús. Jesús nos salva, Jesús nos justifica. No es obra de hombres. Las obras son una consecuencia de nuestra fe. Primero creemos, nadie actúa antes de pensar. Nadie hace algo sin haberlo meditado antes. Para que Abraham subiera a la montaña a sacrificar a su hijo, el primero pensó, pero él le creía a Dios. En el mismo contexto, cuando el hijo le pregunta, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham declaró, Dios proveerá el cordero. Dios proveerá el cordero. Y eso fue lo que Dios hizo con nuestro Cristo. Proveyó el cordero. Abraham no subió a la montaña solamente como un robot, como que de pronto despertó y estoy aquí con Isaac cargando la leña y no. Abraham sabía que Dios iba a proveer el cordero. Primero hubo fe para que hubiese una obra, aunque los relatos en la escritura estén al revés. Los mismos judíos que escribieron posteriormente, los rabinos, cuando hablan de esto, y el mismo Flavio Josefo, afirman que Abraham creyó en lo que decía Oseas al tercer día. Ellos también manifiestan esto. Es que Abraham subió porque él sabía que Dios lo podía resucitar. Que Abraham creyó en lo que Oseas decía, el tercer día nos dará vida con él. Abraham no subió porque temía de Dios, él amaba a Dios. Abraham amaba a Dios. Desde el mismo momento que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. No pensó, no meditó, le creyó a la voz que le habló. Le creyó. Desde Génesis 12, ya a Abraham se le dio promesa de que tendría multitud de descendencia. Y es en el contexto de la fe que Abraham en Génesis 15 recibe
justificación por fe. Pero esa fe lo llevó a ser obediente en el Génesis 22, porque creía que Dios lo podía levantar de los muertos, como dice la carta a los Hebreos, pero también creía que Dios podía proveer el cordero. Así que Abraham no obedeció porque él creyera que sus obras podían hacer algo delante de Dios, porque el mismo profeta, y ya lo leí, piensa, nos manifiesta, nos escribió que nuestras obras son como trapos llenos de sangre para el Señor, inmundos. Dentro del pacto sinaítico, Deuteronomio 27 y 28 establecen maldiciones para quien no permanezcan en todas las palabras de la ley. La Torá funciona como una unidad indivisible. Esos son obras de la patrística, dividir la ley en ley moral, ley sacerdotal. No, eso es imposible en el contexto de un pacto de vasallaje según el antiguo cercano oriente. Pablo, conocedor de los pactos, Pablo habla, es el que más habla y explica cómo funcionan los pactos. Pablo, formado en la Torá, cita Génesis 15:6 y el Salmo 32, también en Romanos 4, para articular que la justicia es imputada por Dios, es una declaración judicial. Justo, te declaro justo, es Dios el que justifica. En Romanos 3:20 declara, por las obras de la ley nadie será justificado. Romanos 8:33, Dios es el que justifica. Efesios 2, del 8 al 9, la salvación es por gracia, es un don de Dios. Tito 3:5 afirma, nos salvó por su misericordia. Aquí nadie le da la gloria a Dios por eso. ¿Por qué usted quiere salvarse usted mismo? Usted le está robando el mérito a Dios, usted le está robando la gloria a Dios. Aquí no somos antinomianos. Aquí estamos en una ley, la ley de Cristo. La ley que obra por el amor, obra porque ama. Amamos a nuestro prójimo y nunca podremos amar como Dios nos amó, porque Dios, Padre, entregó a su Hijo. ¿Quién entregó un hijo? Y todavía hay alguien que puede entregar a alguien, como dice Pablo, por un justo, pero por los pecadores. Dios entregó a su Hijo por los pecadores. Cuando la justificación se vincula a ese acto posterior como fundamento de esa declaración de justificación, es donde surge el problema, surge un conflicto que es fundamento en el nuevo pacto, es fundamento para las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Lutero estableció como criterio que lo que no enseña Cristo carece de carácter apostólico, aunque lo enseñaran Pedro o Pablo. En este sentido, él está poniendo a Pedro y a Pablo, por supuesto, porque son a ver, los que son más mencionados, hermanos, hasta que llegue Ireneo de León. Solamente se habla de Pedro y de Pablo como, digamos, como los dos pilares, porque uno era el predicador de la circuncisión y el otro de la incircuncisión. Entonces, ya los demás que fueron agregados a ellos como discípulos, como dice Pablo, ni Apolo es algo, ni Cefa es algo, ni Pablo, sino que somos servidores por medio de quienes ustedes han creído. Uno sembró, el otro regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces, ni uno es nada, ni el otro es nada, sino Dios. Así se expresó Pablo de él siendo el apóstol de los gentiles. Se sentía y se predicaba como siervo de Cristo. El siervo es el que lava los pies. El siervo es el que sirve. El siervo no es el que se pone como la pirámide, como lo que heredamos de la iglesia, para no echarle más a nadie. A ver, la jerarquía es esa. Entonces, en ese sentido, Lutero dice que si fuesen Judas, Anás, Pilato o Herodes, los que escriben, pero escriben sobre Cristo, la buena noticia de salvación, entonces, gloria a Dios por esa escritura. Eso sí sería apostólico, porque ese fue el mensaje que Dios mandó a predicar, testificar de Él.
¿Qué testifica? Su muerte y su resurrección. El pago por nuestros pecados. La justificación que hemos recibido gratuitamente por medio de Jesús. Vamos a saludar por aquí. Que me desconecté un ratico de... Saludos, paz y bendición, hermano. Un abrazo. Está saludando Ángel. Gracias. Dios te bendiga. Gloria a Dios que solo Él es Salvador. La cruz y la regeneración son un milagro por sus méritos que producen en nosotros todo. Nos guía al arrepentimiento. Nos amó primero. Solo Cristo es digno. Amén, amén. Y a eso le damos un aplauso. Gloria al Señor. Gracias, hermano Ángel, por sus comentarios. Amén, amén. Dice, Lutero consideró que abrir espacio a una lectura donde la justicia se vincula directamente a obras como causa de esa declaración de justicia afecta el núcleo del evangelio. Y yo le doy un aplauso a esto. Yo no entiendo cómo yo no había leído nunca lo que había escrito Lutero de esta epístola. Y no entiendo, o bueno, medianamente entiendo la persecución que Lutero vivió, ¿no? En ese momento, porque claro, el papado era el que quería la carta. La Iglesia Católica era la que quería la carta en el canon, porque ellos predican obras para justicia. Ellos te hacen ir a comulgarte todos los domingos, haciendo creer en la transustanciación del Hijo en esa hostia. Es como si literalmente se estuvieran comiendo y bebiendo a Jesús el domingo en la misa para perdón de pecado. Entonces crucifican a Jesús todos los domingos. Al papado era el que le convenía esta carta porque predica obras, pero no predica el verdadero evangelio. Y yo no entiendo, miren, no se imaginan cuántas herejías nos hubiésemos evitado hoy en día si a Lutero lo hubiesen escuchado, hubiesen sacado esta carta del canon. Porque que Pablo también habla de que los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los que se acuestan con varón, los que afeminados, no entrarán al reino de los cielos. Porque muchas de esas cosas éramos nosotros. Éramos. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las viejas cosas pasaron y son hechas nuevas. Una nueva creación donde ya no hay hombre ni mujer, donde no hay judío ni griego, donde no hay esclavo ni libre, sino un cuerpo en Cristo, donde la cabeza es Cristo Jesús. No hay ninguna otra cabeza en la iglesia que no sea Cristo. Y la iglesia somos el cuerpo de Cristo, donde todos somos hermanos y hemos sido llamados a servirnos los unos a los otros. Déjenme beber agua porque... Génesis 15, el texto dice, y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. No es en Génesis 22, no, esta carta miente. ¿Y cómo no tienen discernimiento para ver la gran mentira que dice, cómo tuerce la escritura para hacer las obras meritorias de salvación? Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Génesis 15, no es Génesis 22. El verbo hebreo usado, behemín, creo que así se pronuncia, viene del verbo que en hebreo significa creer, confiar, apoyarse con seguridad. El texto no menciona obra alguna, no menciona acto sacrificial, no menciona cumplimientos de mandamientos. Se trata de confianza en la promesa divina. El sujeto que declara justo es Dios. Nadie puede justificarse por sí mismo. La fe, la justicia, perdón, es imputada, es una declaración como en un tribunal. Jesús se presentó, por ejemplo, en el caso de nosotros, en el tribunal. Los pecados tienen que tener su pago, porque si no, Dios no fuera justo. Dios no puede dejar pasar el pecado, pero Jesús fue el que llevó el pago por los pecados. Jesús es el que está delante de Dios. Él es nuestro abogado, por eso es que dice, está delante de nosotros como nuestro abogado. ¿Por qué? Porque ya Él pagó, el pago que teníamos que recibir nosotros pagó. No está en el futuro, no está
escatología torcida que muchas iglesias predican, como si nosotros tenemos que matar otra vez a Jesús para que Él en ese momento pague por nuestros pecados. El sacrificio de completo fue completo, pero el sacrificio de Jesús fue completo, total. Es una obra que ya se declaró a favor de nosotros. Su sacrificio se nos fue imputado. Es más, en Apocalipsis dice que los que han resucitado en esa primera resurrección, que es en la que nosotros estamos, pues yo lo lamento a aquellos que predican 3 y 4 resurrecciones, pero bueno, no veremos la segunda muerte. Solamente aquellos que no han descansado en Jesús como el autor de su salvación son los que van a ser juzgados para ser lanzados en ese lago de fuego. Pero no nosotros. Ya nosotros fuimos justificados. No hay ningún... A ver, nosotros no podemos decir que no pecamos porque estaríamos haciendo a Jesús mentiroso. Pero nosotros no perdemos la salvación porque yo pequé hoy y no vivo en pecado. No vivo practicando el pecado. Porque mi vida testifica que yo volví a nacer. Vivo en Cristo y es Cristo el que tengo que mostrar, porque si no hago que blasfemen, vituperen a Jesús. Si yo vivo maldiciendo y robando y fornicando y adulterando, ¡qué vergüenza! No, las cosas viejas pasaron y son hechas todas nuevas en Cristo. Pero un momento, es que yo pequé, como predicaban la patrística temprana. Es que el que pecó ya quedaba excomulgado. Es como que nunca más vamos a pecar. Bueno, en esta vida, lamentablemente, seguimos pecando. Pero no somos pecadores, porque somos justificados en Cristo. Somos llamados justos, porque Él nos justificó, no por nuestra propia justicia. Esto lo leí, dice Ángel, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor nuestro. Consumada es la imputación de su justicia, no imputándonos nuestros pecados. Amén, amén. Amén. Ánimo, el tema está buenísimo. En llenura del Espíritu Santo, gloria al Señor por tu vida, hermana Yoleide. Gracias, hermano Ángel, Dios te bendiga. Gracias por tu comentario. Entonces, se trata de confianza en la promesa divina. El sujeto que declara justo es Dios. La justicia es imputada, no producida. Yo no produzco mi propia justicia. Por más de que mi fe obre, esas obras no son meritorias delante de Dios para justificarme. No es que Dios me salvó, Jesús me salvó y ahora yo sigo obrando para poder entonces ganarme la salvación. No, así no funciona. Ya nosotros fuimos declarados justos y vamos a obrar porque el amor, la fe, el amor produce esa obra. Vivimos en Cristo. Entonces, a ver, entonces la secuencia no puede invertirse sin alterar el orden del texto. La fe no nace de la obra. Nadie obra y después cree. Nadie actúa como un zombie sin pensar. No, yo voy a un sitio, yo digo, voy al supermercado, pero yo pienso primero, voy al supermercado. Todas las cosas primero pasan por nuestra mente y por nuestro corazón. Por eso es que la misma Biblia habla de los pensamientos del corazón. De los pensamientos del corazón sale todo por nuestra boca. Es una manera bíblica de hablar de que si tu corazón es malo, va a pensar cosas malas y va a actuar según lo que tienes en el corazón. Entonces, cuando esta carta invierte el orden, porque, a ver, dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe más
mis obras. Y no es eso lo que decían los fariseos. No es eso lo que Jesús tanto confrontó, porque ellos se sentían hijos de Abraham y ellos se sentían que el Dios, ¿verdad? Y la ley, y ellos se veían discípulos de Moisés, y al Dios de esa ley era el que ellos seguían, pero no creyeron en aquel que les podía dar vida eterna. Entonces no se trata de lo externo, se trata de lo que hay en el interior, esa fe que nos da la convicción de que no importa que la academia, que los muchos estudiosos se levanten y digan, eso no es verdad. Adán no existió, Abraham tampoco, el éxodo no fue. Eso es lo que se predica hoy desde la academia. Pero nosotros creemos que Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, es real. Y que es un Dios trino. Es decir, que coexiste, coexisten en Él el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que creemos y eso es lo que predicamos. Entonces, Abraham confió que Dios le iba a proveer el cordero. Entonces, Santiago, ¿qué nos presenta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Mire, o sea, ¿cómo que se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia? ¿Cómo va a citar Santiago algo hablando del sacrificio de Isaac que no corresponde a la justificación de Abraham, que fue en Génesis 15? Se cumplió. Entonces, Lutero leyó esa estructura como una inversión del orden de esa declaración. Él sostenía que Santiago convierte el acto posterior en el fundamento o sea, que le justificaba. Dice en el prefacio del 1522, escribe que Santiago confunde a Moisés y a Cristo. Todo eso lo escribió Lutero. Yo voy a tratar de dejar en los comentarios del canal un par de links de algunas websites, algunas páginas web donde están estas declaraciones para que cada quien vaya y las lea. Es interesante. Hay algunos libros incluso que están gratuitos porque es que Lutero no dejó, las obras de Lutero no se registraron y están de libre acceso en algunos casos para que sean leídas por todos. Entonces dice, la expresión que en su contexto significa mezclar ley y evangelio en el mismo plano justificatorio. Para Lutero la justificación es forense, es decir, está en el ámbito de un tribunal, es una sentencia divina, no es un proceso moral progresivo, no. En ese sentido podemos hablar de la santificación, que es algo que se desarrolla, pero es una obra del Espíritu Santo. Nosotros no desarrollamos esa santificación, es el Espíritu Santo. La justificación sí es una declaración judicial. Vamos a ver, por aquí está el hermano Rafael. Dios te bendiga, hermano Rafael. Gracias por estar por acá. Vamos a ver qué dice Ángel aquí. Gálatas 5, 6, 7. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Amén. Así es, mi hermano. Así es. Entonces dice aquí el hermano, ¿será que estorbaron judaizantes? Que por cierto, al principio venían de Santiago y Pedro, y más bien eso tuvo que corregirlo Pablo en Gálatas, y estorbaban hoy papismo y restauracionismo legalistas. Bueno, hermanos, Lutero no solamente tuvo que luchar en el sentido de lo que más viejo Pablo y Pedro en quedarse en la ley, en la circuncisión, los judaizantes, pero estaba luchando Lutero contra el poder del papado, imagínate.
lo tuvieron que esconder. Eh, Era una sentencia de muerte. Qué hombre tan valiente. Qué hombre tan valiente enfrentarse a esos grandes que solamente con una orden le podían dar la muerte. Entonces, el conflicto de esta epístola no es irrelevante, no. Yo de verdad lamento, ¿no? Porque así como muchas personas han hecho de la Torá un ídolo, así mismo de esta carta. Esta carta es, yo lo vuelvo a repetir, Lutero la llamó la epístola de paja y dijo que en algún momento la usaría para prender el fuego de su estufa. Pero yo la llamo la carta de los herejes. Todas las herejías que quieren fundamentar su salvación con sus propias obras se basan en las palabras de esta carta. La religión santa y pura es esta. Y muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por las obras. ¿Y dónde está Cristo en esas palabras? ¿Dónde está? Cristo me salvó, Cristo me justificó, Cristo murió, resucitó. ¿Dónde está? No hay cristología. Solamente por mencionar siervo de Jesucristo. ¿Ustedes creen que esa palabra, Santiago, siervo de Jesucristo, corresponde a todo lo que predica Santiago en esa carta? Él debió haber dicho, Santiago, discípulo de Moisés. Eso es lo que se debió haber escrito en ese prólogo de esa carta, esa introducción, ese primer verso. Es Santiago, discípulo de Moisés. Y los amadores de la Torá, los judaizantes, aman esta carta. Los sabatistas aman esta carta. Todas las herejías, los herejes del siglo XX, siglo XXI, aman esta carta. No entiendo, la verdad, cómo la voz de Lutero no fue escuchada. Cómo en este lugar donde estaban escribiendo el canon, que tuvieron intenciones de no hacer la parte de ese canon, tuvieron la presión papista, los de la herejía de las obras, los que matan a Cristo todos los domingos, haciéndole el peso para dejar la carta en el canon. La terminaron dejando, porque a veces la gente es más motivada por lo que dicen los demás, les importó más lo que pudieran decir, ¿verdad? A actuar con justa conciencia de que el Evangelio de Cristo es atacado en esta epístola y muchos hasta este día no se dan cuenta. Entonces, Yolaide Hernández, desde el año pasado me he levantado porque me interesa predicar a Cristo, porque me interesa predicar el Evangelio, las buenas noticias de salvación que alcanzó Él en la cruz por mí. Me declaro inmerecedora de esta salvación tan grande que no cabe en el pensamiento de nadie, que hemos recibido gratuitamente por gracia, por misericordia, porque a Dios le plació, porque fue su voluntad, que su Hijo se entregara voluntariamente por el perdón de nuestros pecados. Entonces, amados hermanos, ese ha sido el tema. Vamos a ver un baluarte, Lutero, gloria a Dios por su vida. Yo lo defiendo a capa y espada sin caer en críticas anacrónicas, comprendiendo que era humano. Se enojaba con todo derecho, sufrió gran persecución, así es. ¿Cuántos no han sido perseguidos? Después se levantaron los calvinistas, mataron unos cuantos más, hay que leer la historia. Todo el que, ¿dónde Dios nos mandó? ¿Dónde nos mandó Jesús a perseguir para matar a otros, para predicarles el evangelio? ¿Dónde Jesús dijo, testifiquen de mí, pero vayan matando a todo el que no piensen, el que no piense igual? Muertes tras muertes tras muertes. Claro, fuimos perseguidos primero. La iglesia primitiva fue perseguida principalmente por los judíos.
en conchupancia, mejor dicho, en conchupancia con los imperios. Pero el Evangelio de Cristo es como él mismo lo explicó, una semilla que muere y se reproduce. Es como la levadura en la masa de una mujer que va fermentando hasta que todo es cubierto por el Evangelio. El Evangelio de Cristo no lo va a poder parar nadie. No lo va a poder, no lo pudieron parar los judaizantes, los, los judíos no lo han podido parar, no lo ha podido parar la academia secular, liberal, ni lo podrá parar nunca nadie. Siempre habrá alguien que se levante a predicar que Cristo salva y salva hoy. Arrepiéntete, considérate pecador, indigno, merecedor solamente de la gracia que Dios nos da porque le place. Llégale al Señor, así como llegó David, así como se consideró el mismo Daniel, así como esos grandes Job que son mencionados como justos, que le llegaron a Dios sabiendo que solamente Él justifica, sabiendo que solamente Él salva. Y hay una bendición para los que confiamos en Dios, pero también hay una maldición. Jeremías 17, búsquelo. Maldito aquel que confía en su propio mérito y que confía en la carne como su brazo, es decir, que tú crees que tu propia carne o confías en alguien fuera de Dios para salvación. Hay una maldición. Mediten en esas palabras. Todo aquel que confía en sus obras tiene una maldición que le persigue. Pero bendito aquel, bienaventurado aquel que pone su confianza en Yahweh, que pone su confianza en Jesús para salvación. Leemos los últimos comentarios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ese es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Citando Romanos 3 del 23 al 24, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Tenía tiempo que no me conectaba, pero esto fue un abre bocas del año 2026 para darle la gloria a Dios como Él se la merece por nuestra salvación, por nuestra justificación que solamente Él puede darnos. Y ahora, hermanos, les recuerdo, en marzo 20, viernes marzo 20, sale Yeshua HaMashiach, ha llegado. Ha llegado el Rey. Llegó a Jerusalén y fue proclamado, exaltado para ser predicado en todas las naciones. Ese es el nuevo tema de mi nuevo lanzamiento. Yeshua HaMashiach ha llegado. Jesús el Mesías ha llegado. Los animo a que vean el short publicitario si no lo han visto y que estén pendientes de ese lanzamiento. Y bueno, me disculpo porque entre mi trabajo aquí trabajo como los negritos para vivir como los blancos, pero soy morena. Y la escuela en las noches, la universidad, las tareas, tengo que hacer tareas, no las he hecho. No es fácil crear contenido, tengo que sentarme. Y esto salió así. Yo tengo muchos temas, tengo mucho contenido por allí acumulado que tengo que terminar de reorganizar. Pero que lo que no tengo es tiempo, porque trabajo para mantenerme. Yo no vivo de esto. Yo todo lo que hago para el Señor lo hago gratuitamente. Si algún día a Dios le place que una canción mía pegue y que esa me genere un dinero, viva Dios, gloria a Dios. Pero yo no hago canciones con ese propósito. Yo hago canciones porque yo adoro a Dios. Y todo lo que Él me ha dado, los talentos que me ha dado para hablar, para predicar, para proclamar, para cantarle, para adorarle, todo lo pongo al servicio a sus pies. Así que bueno, amados hermanos, a ver,
Por aquí puso Ángel otro mensajito. Dice, leído Jeremías 17:5. Así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne, este es el que tiene el brazo, por su brazo. Y su corazón se aparta de Yahweh. Hablando del brazo de Yahweh, el brazo de Dios, que le pedí al hermano Juan Bautista que me ayuda, Juan Bautista, digo yo, ay Dios mío, Juan Bautista, ¿dónde estará Juan Bautista en el cielo por ahí? Juan Fernández, perdón, le pedí al hermano Juan Fernández que fuera desde el hebreo y viéramos lo del siervo sufriente. Y me llamaba la atención que el brazo de Dios es vinculado con el mismo siervo sufriente desde el capítulo de Isaías 52 a Isaías 53. Y ese brazo de Dios no es el pueblo, es el siervo ciertamente que iba a dar su vida para pagar, para expiar nuestros pecados. Y ese es Jesús. Porque el pueblo nunca ha sido llamado brazo de Dios. Así que lamento por aquellos que se dejan llevar por la academia secular para desprestigiar estos pasajes. Y sabemos que en los cánticos del siervo también hay referencias al pueblo, pero ese pueblo que es un siervo necesita un salvador, que es ese siervo sufriente que muere en Isaías 53. El siervo sufriente que es mi Cristo. Bueno, dice, Lutero de muchas maneras exhortó fuertemente al papismo, así es, para que muchos fueran salvos. Así es, mi hermano, así es. Bueno, ahora sí, yo me despido. A ver, por eso criticó el mal uso que Roma hacía de la carta de Santiago, así es, de paja en cuanto a que no es carta de doctrina de salvación, sino pastoral útil, pero no evangelista, no como Romanos y Efesios, y tampoco se puede sacar doctrina de ella. Es una exhortación de un judío que vivía bajo la ley y que seguía viviendo bajo esa ley, pero que no está predicando evangelio, ni nuevo pacto, ni ley de Cristo, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, amados hermanos, muchas gracias. El Señor los bendiga grandemente. Gracias por haberme acompañado por acá. Gracias por todos los comentarios. Y bueno, yo me echo aceite, mantequilla, a ver, el aceite de la unción para que me resbalen los malos comentarios que por ahí escribieron, que tuve que bloquear al fulano. Así que bueno, a mí nadie me va a detener de predicar a Cristo. Nadie. Que no crea ningún varón machista que va a venir aquí a mi canal a decirme que yo soy Jezabel o que yo soy lo que sea. Eso con el aceite de la unción de Dios me resbala. Así que bueno, gracias. Muchas bendiciones, mi hermanita Yolaide. Dios los bendiga. Por favor, no te olvides de darle me gusta, comparte. Dios les bendiga.